Yo quiero hacer varias preguntas y el Señor va a premiar a esos valientes que se atrevan a contestar las preguntas que yo voy a hacer. ¿Hay alguien aquí que le han llamado pillo? A mí me llamaron pillo. ¿Alguien aquí que haya robado alguna vez en la vida? Yo también robé. Somos el mínimo. Que mucha gente santa, por eso están en la iglesia, ¿verdad? Que mucha gente santa. Nadie ha robado, nadie le han llamado pillo. Yo les voy a contar una de mis historias. Puedo contar varias. Pero recuerdo que a eso de mi estaba en grado 7 o en séptimo, en octavo aproximadamente. Y en mi casa era pecado tener una pistola de fulminante. No sé aquí cuántos eran pecado también tener alguna arma, pero en mi casa eso era pecado. Eso no entra a una casa cristiana. Así que en mi casa me daban 50 centavos todos los días. Una peseta para el icy y una peseta para el pastelillo de queso. Porque la empanadilla de queso, la empanadilla de pizza, pues era 50 centavos. Así que por un buen tiempo, mi gran amigo y yo comenzamos a ahorrar los 50 centavos para llegar un día a la farmacia al frente de la escuela y comprarme la gran pistola de fulminante. Papi y mami no lo sabían. Yo la escondía en la lonchera, porque yo era el que me preparaba la lonchera, así que ellos no veían dónde yo la tenía. Pero un día en la escuela que queríamos jugar a vaquero, no tenía fulminantes. Y cuando la clase se va a acabar, mi amigo, mi gran amigo, no sé si me esté viendo, Yamil, fuiste tú, no fui yo, me dice, vamos a la farmacia de al frente de la escuela. Tú entretienes a la que cobra, que yo voy a coger los fulminantes. A mí me pareció que fue una gran idea. ¿Cuántos en séptimo grado no les parecen una gran idea? Así que yo empecé a hablar con la persona que estaba a la parte al frente y yo la entretuve un rato hasta que mi amigo salió por la puerta y yo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, no, lo dudo que haya dicho Dios te bendiga. Bueno, y me fui. Hay varios factores que yo no tomé en consideración. Primero, que en el barrio de mi escuela donde yo vivía había una farmacia al frente de la escuela que se llamaba Farmacia González. El segundo factor que yo no tomé en consideración era que la dueña era prima de papi. El tercer factor que yo no tomé en consideración era que había teléfono en mi casa y en la farmacia. Cuarto factor, o quinto, ya no sé ni por cuál voy, que tenían relación, eran primos, se llamaban. Cuando yo llego a mi casa, el apocalipsis estaba abajo. Yo no les voy a contar de la manera que me corrigieron, pero sí me corrigieron por robar, por ser un pillo y enseñarme que eso es muy malo. Alguien ha vivido escuchar la voz de tu papá decirte, eres y estás robando. Qué difícil es, ¿verdad que sí? Y si viene de parte de Dios, ¿cómo lo pudiéramos entender, digerir y aceptar? ¿Tendrá Dios la capacidad de atrevernos a decir a cada uno de nosotros, me estás robando? Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera, ¿acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Yo también escuché esa voz. En mi desarrollo en Cristo, escuché esa voz decir, te he dado todo lo que tienes y todavía no me has devuelto un 10% de lo que te he pedido. Cuando vamos al libro de Malaquías es uno muy interesante y me encanta muchísimo. Y yo le invito a que usted pueda leer estos 4 capítulos. En una sentada los puede leer. Malaquías los va a encontrar con mucha facilidad. Usted se va al primer libro del Nuevo Testamento que se llama Mateo y usted va a ir
para atrás y es el último libro del Antiguo Testamento. Son 2 páginas nada más que usted va a poder encontrarlo. Y en Malaquías, ese último libro del Antiguo Testamento, ese profeta menor está dando 2 noticias muy importantes. Primero está diciendo que vendría un Elías, que entendemos que es Juan el Bautista, que luego de 400 años y un poco más de falta de profecía, de que Dios se comunicara con el pueblo, vendría ese hombre para que llegara el gran libertador de todos nuestros pecados. Pero mientras tanto, Dios comienza a través del profeta a hablarle al pueblo y a decirle: desde que les prometí una tierra que fluye leche y miel, desde que les prometí que les daría una tierra impresionante, sabía que el pueblo me iba a faltar. Sabía que el pueblo iba a olvidar quién fue el que proveyó la tierra, quién proveyó, quién es el que les da al pueblo el poder. ¿Por qué? Porque era un pueblo ínfimo, era pequeñito. Muchos pueblos alrededor siempre derrocaron a aquel pueblo de Israel. Y aquel pueblo tenía que conocer y entender que aquella tierra era dada por Dios con un propósito muy importante. Que allí se iba a construir un templo, el templo que cambiaría a la humanidad entera, porque en ese pueblo tan insignificante Dios iba a demostrar su gloria para que la humanidad entera conociera que había un Dios que creó los cielos y la tierra. Y Dios proveyó no solo la tierra, Dios proveyó todo lo que necesitaba el pueblo para construir el templo. Y la historia llega cuando los babilónicos destruyen y deportan a todo aquel pueblo. Y en estos profetas menores nosotros conocemos cómo desde Babilonia, desde allí Dios levantó profetas y los llevó nuevamente a la tierra. ¿Para qué? Para reconstruir el templo y para reconstruir las murallas. Fue un momento increíble, porque incluso el enemigo que destruyó el templo fue parte del que financió aquel lugar. Pero el pueblo tuvo que trabajar. El pueblo tuvo que levantar aquel templo nuevamente y levantar aquellas murallas. Aquello fue un avivamiento tan grande porque todo el mundo entregaba lo que tenía. Todo el mundo daba lo que tenía. Y comienzan a levantar el templo y luego comienzan a levantar las murallas y se encuentra la ley, se encuentra la palabra del Señor. Y aquel pueblo sediento comienza a pedir una reforma en el culto y hay un gran avivamiento. Qué cosa tan hermosa cuando el pueblo se entrega por completo. No ofrenda una parte de lo que tiene, sino que se ofrenda por completo para cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios era que aquel templo luciera para que todos conocieran a Yahvé, para que todos conocieran que vendría Jesucristo, que se encarnaría, que Dios se encarnaría entre nosotros para que el mundo encontrara la salvación y la vida eterna. Ese era el propósito. Cuando Dios está hablando con el pueblo dice: ya ustedes se olvidaron del propósito, y al olvidarse del propósito ya ni ofrendan, ni diezman. El culto se ha vuelto aburrido. Necesita otra reforma, la adoración, porque ya están haciendo lo mismo en todo momento y no le tienen sentido al propósito. Y el pueblo me está robando de ofrendarse de 2 maneras muy importantes. Con el conocimiento del por qué, del para qué y el para cuándo. Cuando de momento comenzamos a ofrendar y entregar nuestros tiempos sin el conocimiento verdadero del por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, en nuestras mentes y en nuestros corazones comienzan a nacer muchas interrogantes, confusión, competencia. La segunda crisis que nosotros encontramos al principio de la Biblia, después de que el primer hombre y la primera mujer pecaran y fueran expulsados, es encontrarse con 2 hijos que ambos desean ir a ofrendarle al Señor. Hay un Caín
y hay un Abel. Dice que hay Caín que cogió de todos aquellos frutos que él estaba cosechando y los llevó. Pero dicen que hay un Abel que escogió el mejor becerro. Escogió el primero. Y lo primero que hizo fue ir a ofrendar delante del Señor. Y el Señor le agradó una ofrenda. La ofrenda que sale del corazón genuina. La ofrenda que sale del corazón porque hay agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque vivimos agradecidos y le tenemos que dar al Señor de tanto que nos ha dado. Si pensamos en nuestra vida pasada, si pensamos en que estábamos perdidos y Dios se entregó a su Hijo para salvación, para la vida de nosotros, ¿por qué no darle lo mejor para que otros se enteren que Jesucristo quiere salvar a la humanidad entera? Y de momento Dios vio la actitud de Caín y Dios tiene un sentido del humor impresionante. Miren cómo dice en Génesis 4, versículo 6. Oye, Caín, ¿por qué estás enojado? Porque te ves tan decaído. Y Caín me imaginó, pues yo estaba tratando de impresionarte y que mi ofrenda fuera mejor que la de mi hermano, pero como quiera, a ti la que te agradó fue la de mi hermano, entonces mi ofrenda a mí no te agrada. Y de momento cuando viene a ver, lo que había en el corazón de Caín era que una competencia y tratando de impresionar a Dios. No era una ofrenda genuina. No era una ofrenda genuina. Es eso que quiero que todo el mundo se entere. Lo que doy, lo que no doy. Yo aporto, yo doy por una causa justificada. Perdonen que yo haga esta pausa aquí. Pero cuando hay las recaudaciones de los fondos, yo doy mucho cada vez que uno va a estos lugares. Desea cooperar con la fundación. Y uno siempre da el pesito y uno da esto. ¿Sabes lo que me indigna a mí? Que después cuando se hace el encuentro salen con un cheque bien grande y dice, la compañía tal y tal dio tanto. Yo, mentira. Me da mucho coraje. No conozco las interioridades, pero me sospecho muchísimas cosas. Cuando Abel llevó su ofrenda, no fue para impresionar a la gente, sino para agradar a Dios, porque cuando nosotros ofrendamos es una manera de adoración y decirle, Dios, yo estoy agradecido de lo que tú has hecho en mi vida y en mi casa. Cuando Dios comienza a hablar a través de Malaquías, la incomodidad de Dios o el enojo de Dios no era que las personas no dieran un 10% de lo que ganaban. Era la actitud. Era la falta de amor. A mí me encanta el libro de Hechos capítulo 4 y en el mes de abril comenzaremos a leer Hechos por completo. A mí me encanta que dice que nadie le faltaba nada porque todos vendían lo que tenían y comenzaban a ayudar a los que tenían necesidad. Yo me crié en el barrio de Villa Marisol, Sabana Seca, Puerto Rico, Tuabaja, Cieñeleñido más apellido, donde no habían alcantarillas, donde allí lo que yo tenía era una piscina gigantesca cuando llovía. Yo no envidio a los que han nadado con delfines, porque yo he nadado hasta con gusarapos. Y no tuve que pagar nada. Pero una de las cosas que a mí me encantaba de la iglesia, que yo pensaba que yo era rico y era millonario, yo no sabía que yo era tan pobre, es que cuando en mi casa comenzaron a construir, ¿quiénes llegaron? Los hermanos de la iglesia. Cuando llegó el momento de la electricidad, lo más caro, llegó Don Titilo. ¿Tú sabes quién es Don Titilo? Cuando teníamos salíamos a vender tembleque y arroz con dulce, y Dios proveía siempre, Pero a mí lo que me encanta es que en los momentos de escasez y necesidad, o los momentos donde Dios llama para cumplir sus propósitos, la iglesia se unifica y se ofrenda en amor. Se ofrenda en amor.
ofrenda su tiempo, ofrenda sus talentos, ofrenda sus recursos. Nadie tiene nada, porque todos conocemos la importancia de cumplir el mandato de Dios para que otros conozcan a Jesucristo. Ese es el objetivo. Jesús habla muy fuerte sobre el ofrendarnos, muy fuerte. Mateo 23 es un texto muy fuerte porque va entonces a una ofrenda de competencia, una ofrenda de orgullo. Y Jesús los confronta y le dice: hipócritas, pues cuidan el diezmo y ofrendan el diezmo, pero en realidad no se aman, no se perdonan, no trabajan juntos. La ofrenda es mucho más que una cantidad, es una actitud. Es un agradecimiento. Es la manera que nosotros le demostramos a Dios que es parte de nuestra adoración. Por eso aquel pueblo, cuando lo vemos en Nehemías y en otros profetas menores, estaba unificado, había avivamiento, porque estaban allí reconstruyendo aquel templo y aquel lugar para que fuera lumbrera a la humanidad. Las promesas de Dios son inmutables. Y si usted se lee esos 4 capítulos, va a ver que Dios está diciendo: yo estoy aquí, yo no les quiero fallar, yo les quiero cumplir. Pruébenme para que ustedes vean. Mira cómo dice el versículo 6 del capítulo 3. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, no he matado el pecado, porque yo no cambio. Yo quiero ofrecer la gracia y regalarle la gracia. Desde la época de sus antepasados yo sabía que esto me iba a suceder, pero hoy nuevamente está a punto de venir Jesucristo. Quiero decirles: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, así dice el Señor Todopoderoso. Vuelvan al sentido original del por qué predicamos a Cristo, de por qué salimos a evangelizar, del por qué ofrendamos, de por qué nos entregamos por completo. Vuelvan nuevamente. Y aquí es el acto de fe. Versículo 10. Traigan íntegro sus ofrendas al templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme en esto, para que vean que yo voy a ser fiel con ustedes. Hace muchos años atrás, yo le prometí a la iglesia donde me crié, allí en Villa Marisol, cuando empecé a trabajar, en los momentos de protemplo, daban una hojita para que uno se comprometiera, y con eso pues se conseguían fondos, y había un compromiso de la iglesia que mensualmente uno iba a ofrendar. Y recuerdo que en aquella hoja, yo sin casarme, trabajando, teniendo mis primeros buenos ingresos, pienso yo que eran buenos ingresos, pero no tenía ninguna deuda, ¿sabe? Yo seguía manteniendo, gracias a mami. Eso no está muy bien, pero bueno. Y yo llené la hoja y dije: yo no voy a ofrendar mensual, yo voy a ofrendar semanal, y voy a dar $400. 100 mensuales, 100 semanales. Yo me eché para atrás. Yo tenía un guille de Caín que usted no tiene idea. Una iglesia chiquitita que todo se entera. Y entonces de momento me pude comprar mi primer carro. Y de momento salió la tienda preferida, que todavía es mi tienda preferida. Semanalmente irte a comprar una corbata para salir a trabajar, semanalmente comprarte una camisa, unos pantalones, y pasó el tiempo y a mí se me olvidó el compromiso con el Señor, y de momento el tesorero de la iglesia que me vio nacer, que conoce mi familia, me dice: Joel, ¿puedes pasar por finanzas un momento? Mira, es que en esta hoja tú prometiste por segunda vez
me dijeron, mentiroso, pillo, le estás robando a Dios. Me lo dijeron finamente, por eso que en la iglesia hablan bien fino. ¿Qué pasó con este compromiso? Nunca lo pude cumplir, porque no era con sinceridad. Y de momento llegó el administrador de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, Jovín, miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo en Santa Juanita, y dio un taller y dio su testimonio. Yo llegué a la iglesia y comenzar a aprender a ofrendar cuando ya yo tenía hijos, tenía deudas. Qué difícil fue. Pero aquel pastor me enseñó y comencé con un 1% y después fui a un 3%, después fui a un 5%, hasta que llegué a un 10%. ¿Y sabes qué? Y esto nunca lo olvidaré. Rinde más un 90% que un 100%. Eso me lo enseñó él. Y ahí comencé a cambiar mi vida con el Señor y a ser responsable con eso. Llegaron días donde uno decía, ¿cómo pago la luz? ¿O cómo pago el agua? Miren, yo tenía a mi bebé así que se llama Joel González Hernández, igual que yo. Y de momento mi esposa me dice, estamos en la graduación del doctorado de mi esposa, acabamos de comprar una casa. Y yo estoy con el bebé así y mi esposa me dice, cómprame una prueba de embarazo. Ella se disfrutó la fiesta. Los suegros andaban con nosotros, estábamos en Miami. Yo me senté toda la fiesta a cargar a mi hijo y yo empecé, ¿y ahora quién mantiene dos? ¿Y de dónde salgo el costo de la matrícula? Y ahora voy a tener que vender el carro. Le voy a decir a la suegra que me dé el segundo piso de la casa. Yo vendo, ¿cómo yo voy a mantener a dos hijos? Comienza uno a preocuparse y a preocuparse. Y al preocuparse uno toma decisiones. Pero lo que le vengo a aconsejar hoy es, nunca comprometas lo que Dios te está pidiendo como un acto de fe. Porque Él dice, mira las aves del campo, que ni trabajan ni hacen nada y con todo Dios las sostiene. Juventud, aprenda desde joven que lo mejor que hay es darse por completo al Señor, ofrendar por completo al Señor, y usted verá cómo Dios abra puertas. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Él, dice, tráeme las ofrendas al alfolí, a mi casa, y verás como yo abro de los cielos bendición hasta que sobreabunde. Dios se compromete con nosotros que en actos de amor, de entregarnos por completo, Él va a suplir todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, Él lo va a suplir. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque todo proviene de Dios. ¿Habrá algún otro Dios que haya creado algo que nosotros podamos utilizar para sustentarnos? ¿O creemos que solo Dios creó todo? Creó la tierra, creó el sol, creó las piedras, los frutos. ¿Cuánto nos hemos enriquecido construyendo? ¿Cuánto nos hemos enriquecido vendiendo frutas? ¿Cuánto nos hemos enriquecido cortando el patio y haciendo jardines hermosos? ¿Cuánto? Todo Dios lo pone en la mano de la humanidad. Es Dios quien provee, es Dios quien da. Es Dios quien da sabiduría e inteligencia para producir. Todo proviene de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 16 dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambian como los astros ni se mueve como la sombra. Dígale a su inteligencia, inteligencia me la dio Dios. Sabiduría me la dio Dios. Capacidad de producir me lo dio Dios. Es una bendición que Dios me lo ha dado todo. No sé cuántas veces lo he dicho, pero lo tendré que decir. Mientras mi suegra vendía bizcocho allí en Plaza Las Américas y estaban las exhibiciones de novia de domingo a domingo, yo era el mejor vendedor de bizcocho, créame.
que le vendía un bizcocho hasta divorciados y volvía y los casaba. Y yo loco por casarme, de momento yo veo unos apartamentos allí en 103.500, me costó mi primera propiedad. Y yo no tenía nada porque entre el anillo de comprometer y todo eso, y le dije a la suegra, présteme $1,000 para separar el apartamento, y se los pagué, fue prestado, se los pagué. El Señor me dijo, este año marco tu vida y bendigo tu vida. Agosto 8, en 1999, Dios marcó mi vida llamando a mi papá a su presencia. En septiembre vendí más casas y más préstamos que usted no se puede imaginar. En octubre no solamente tenía para comprarlo, sino para decorarlo. En septiembre, en noviembre, senté al suegro en la computadora y le dije, tengo ahorro para casarme con su hija, no me puede decir que no, me la voy a llevar. Me la voy a llevar en junio 16 del 2000, me la llevo y me la llevo. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y hay veces que las preocupaciones de la vida nos llevan a acumular tanto. Mi mamá era una persona que le daba su carro, la casa, se la daba a todo el mundo, y en algún momento yo le dije, ma, yo voy a abrir una cuenta aparte porque cuando llegue tu momento de vejez, yo necesito tener para cuidarte. Tu estilo de vida está por allá. Mami me decía, aun yo encamada me tenía que mandar la de las uñas todos los días. Mire, al hospital llegó la del blower y la de las uñas. Al hospital. ¿Y cómo lo vamos a hacer más? Tenemos que hacer una cuenta. Qué bendición fue poderla cuidar. Qué difícil fue dividir lo que quedó en esa cuenta para mis hermanos. Tomamos aquel cheque y yo decía, Señor, yo te intercambio el cheque por 10 o 15 años más de vida de mi mamá. Y a veces tenemos tanta preocupación por acumular, por tener, cuando hoy en el mundo hay tanta gente que no ha conocido a Cristo. ¿Por qué ofrendar en la casa del Señor? Dios estableció la iglesia y la locura de la predicación para revelar que Él es Dios. Dios escogió la iglesia en comunidades alrededor del mundo para que la comunidad tenga un lugar en donde encontrarse con Él a través de la iglesia. Dios escogió este lugar, y cuántos podemos dar testimonios que llegamos rotos a este lugar y por el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia somos sanos. Hemos revivido porque estábamos muertos en pecado. Estábamos perdidos y no teníamos esperanza. Pero cuando Cristo se reveló al corazón de nosotros, cobramos vida, resucitamos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Ahora yo tengo una esperanza segura que es en Cristo Jesús. Dios está llamando a serle fiel por amor. Por amor de que como mismo me salvó a mí, así mismo le permite a la iglesia alcanzar otros que están perdidos. Nos permite poder no solamente en Buenavista, sino salir de este barrio y llegar a Ecuador y levantar un templo, y llegar a Cuba y levantar diferentes misiones, y llegar a Colombia y poder sostener una iglesia y ver cuántos bautismos, cuánta gente está llegando a Cristo. Si usted hoy ofrenda o diezma en este lugar, usted es parte de que el reino se está esparciendo. Dele gloria a Dios cuando usted vea cada informe aquí. Gracias por utilizarme, gracias por darme los recursos, gracias por darme la salud y yo ser parte de la expansión del evangelio. Y el viernes, mientras estábamos en la cena, yo no pedí autorización para esto, pero no voy a dar el seguro social de la persona. Se me acerca un joven, un caballero joven sin pelo, y me dice, pastor,
Qué alegría me dio ver el culto del domingo cuando Colombia estaba informando lo que la iglesia estaba alcanzando. Me dice, yo aporté, yo di algo. Y esa es la satisfacción de un corazón limpio. Poder ser utilizado por Dios y que nosotros podamos dar para que otros vengan y encuentren la vida eterna y no se pierdan en el infierno, sino que puedan tener una vida eterna. Yo quiero ser parte de ese ejército de Cristo, de no solamente entregar los recursos que Dios me da, sino también mi tiempo, mi talento, para que el evangelio sea conocido. Última promesa. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Demos con alegría. Y acuérdense de esto: el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios conoce nuestro corazón. Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Palabra del Señor. Hace muchos años atrás recordaba cuando los diáconos venían al frente a hacer la oración y el 99% de las oraciones de los diáconos siempre eran de mucha bendición, pero había un punto 10 que a mí siempre me rebotó un poco. Señor, gracias por el dador alegre, bendícelo. Y al que no pudo dar, bendícelo más para que la próxima vez pueda dar. Hay algo que no me cuadra en eso. No me cuadra. Porque ahorita mientras Catherine oraba, tomaba un texto que Jesús evaluaba la condición de una viuda. Dice, dio lo que tenía, 2 pequeñas monedas. Ella dio más de lo que dio el otro, porque el otro dio de lo que le sobra. Yo quisiera estar de frente al Señor y que me diga, viudo, viuda, diste con generosidad y con verdad, no de lo que te sobra, sino de las primicias, porque has creído que todo proviene de Dios. ¿Usted lo cree? Felo está por ahí. Se fue. Yo soy producto de Cristo. Mi casa es producto de Cristo. En los momentos donde pensamos que va a faltar, Dios siempre se glorifica y nos pone en gracia y en alto. Yo quisiera que nosotros pudiéramos tener unas solas con el Señor, podamos inclinar nuestros rostros y nosotros podamos hablar con el Señor. Si tienes a Dios de frente hoy diciéndote, te he dado la capacidad, te he dado la inteligencia, te he abierto puertas, me has pedido aumento y te he dado aumento. ¿Y qué tú has hecho con lo que te he dado? ¿Qué le puedes responder al Señor? ¿Será el Señor que diga, me has robado? ¿O será el Señor que me diga, ven, buen siervo fiel, entendiste que soy yo quien te suplo y no es tu trabajo y no es el dólar? Soy yo quien suplo en tu casa. Soy yo quien quiero prosperarte. Y la prosperidad que quiero darte es mucho más que económica. Es
paz en el corazón, es alegría en la mente, es satisfacción de saber que he aceptado el llamado de Dios. Es limpiarte la mente, es darte alegría, es darte gozo, es darte contentamiento. Si te entregas por completo a mí, si te ofrendas por completo a mí, si te consagras por completo a mí, ahora dime si yo no abriré los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, y en este a solas me comprometo a honrarte cada día más. Como un acto de adoración, vivir agradecidos. Y así viviendo agradecidos, poder entregar todo nuestro ser a ti. Confío que tú proveerás todo lo que necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Del desierto prosperaste a Abraham y el pueblo que